Estamos en nuestra cápsula informativa, dígalo sin miedo, Michoacán. Les saludo con gusto, soy Edgardo Lozada Ruiz. Vamos a escuchar a Yacira Andal, quien nos va a platicar de las reformas constitucionales que está realizando Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y las reformas que hicieron desde Salinas, pasando por Zedillo, por Fox, por Felipe Calderón y por Peña Nieto. Ella nos platica muy claramente lo que la gente se opone para que se deje de hacer en México. De que se quiera reformar la Constitución. Andrés Manuel López Obrador quiere imponer su voluntad, pero eso debería estar prohibido. Es una verdadera lástima que Peña Nieto no lo declarara así en ninguna de sus 155 reformas a la Constitución, ni Felipe Calderón en sus 110 reformas, o en alguna de las 31 reformas de Fox, o las 77 de Zedillo. Bueno, ni siquiera Carlos Salinas de Gortari lo contempló en alguna de sus 55 reformas a la Constitución. Y ahora es el colmo que AMLO quiera reformar la Constitución para imponer una ley. ¿Qué tiempos aquellos cuando las reformas se hacían entre ceremonias, aplausos y fanfarrias, cuando no se imponían porque se hacían a billetazos? ¿Cómo se nota que están extrañando muchísimo el dinero que se llevaban cada vez que había una reforma, para que se quedaran calladitos, para que no cuestionaran y aprobaran conforme a sus acuerdos? Hasta festejaban con orgullo. ¿Cómo no iban a hacerlo si los moches siempre fueron bastante generosos, no? Carlos Salinas modificó la Constitución para crear un país acorde a los intereses de los Estados Unidos. Y cabe mencionar que Salinas fue de los que se sirvió con la cuchara grande, fue de los que más se ha beneficiado con modificaciones a la Constitución, que no eran para nada a favor de México. Desvaneció la propiedad ejidal y privatizó los puertos y aeropuertos. Las reformas estructurales de Peña Nieto tampoco fueron en beneficio del país. Modificaron la Constitución en contra de los intereses del pueblo, con la falsa publicidad de estar salvando a México. Ahora se quiere recuperar todo lo que se ha perdido gracias a ellos, y a la oposición le molesta, se indigna, porque como no hay moche de por medio, pues están ofendidísimos. Las reformas a la Constitución son permitidas, son válidas, por eso se hacen, pero en teoría debieron haber sido siempre a favor del progreso, del crecimiento del país y en beneficio de todos los mexicanos, pero no. Siempre fueron en beneficio de quienes votaban a favor. Algunos de ellos sin saber siquiera lo que estaban votando, porque estaban pensando en qué gastarse el dinero que les habían dado por ese voto. Ahora, las reformas se hacen en favor de México. Las reformas a la ley de la industria eléctrica, por ejemplo, es para beneficiar a la economía, pero no es a lo que están acostumbrados. Por eso buscan a toda costa también quitarle la mayoría morena, para mover las cosas a modo, ponerle el pie al gobierno para hacerlo quedar mal frente a la sociedad y decir que no hace nada cuando en realidad es porque no lo dejan, o bien presionar, que es lo que pretenden, para que les regresen sus moches y privilegios por cada votación. Y ahora, como los únicos que pueden darle sus apoyos son los empresarios y adversarios políticos, pues se venden al mejor postor. A esos que se veían beneficiados con la privatización de la energía. Ahora, el objetivo es proteger a la CFE, que es la empresa de nosotros, y quitarle los privilegios sobrados y absurdos que solamente benefician a las corporaciones nacionales y extranjeras, dejando en la ruina a lo que le pertenece a los mexicanos. Mientras el presidente inaugura universidades, concluye las obras inconclusas de los expresidentes, supervisa programas sociales y visita los lugares que anteriores autoridades ni llegaron a conocer. La oposición se dedica a decir que todo está mal y AMLO es un dictador. Ellos lo único que logran ver es el dinero que les falta para llenar sus bolsillos. Que si las aulas parecen gallineros, ¿es en serio? Claro que les van a parecer gallineros, porque ustedes tuvieron el privilegio de estudiar en escuelas privadas y hasta extranjeras. En México, señores, estudiamos en esos gallineros, como ustedes les llaman,
desde que el PRIAN gobernaba, pero claro que en ese entonces no les molestaba. Tanto daño que han hecho al país y todavía le quieren poner el pie desesperadamente cada que pueden. Bien, esto es lo que nos dice Yasira Andal, directa y a la quijada, directamente y claramente las reformas a la Constitución. ¿Quién hizo más? ¿Quién está haciendo menos? ¿Quién está haciendo más escándalo por una reforma constitucional? Creo que está más que claro. Esta fue su cápsula informativa. Dígalo sin miedo, Michoacán. Soy Edgardo Lozada Ruiz.